Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de Las 5 Reglas y el día de hoy vamos a hablar acerca de este libro. Circe es una novela de la escritora Madeline Miller y nos habla, como su nombre lo dice, de un personaje de la mitología griega que pocas veces escuchamos nombrar y que normalmente conocemos por la historia de la Odisea. Y sí, hablo de la hechicera Circe. Este libro nos cuenta de una forma bastante interesante y con una perspectiva un tanto diferente la historia de este personaje del que pocas veces se habla. Y que si normalmente se habla, obviamente se habla de la forma en la que los griegos contaban las historias y usualmente a las mujeres no les iba tan bien. En este libro la escritora da un enfoque mucho más feminista y mucho más centralizado a la perspectiva de este personaje, que me ha parecido un personaje bastante interesante y bastante complejo y que tiene un desarrollo a lo largo de la historia que es digno de ver. La historia de Circe comienza desde su nacimiento. Ella es hija del titán Helios, que es uno de los titanes más poderosos, el titán del sol, junto con una ninfa cuyo nombre nunca sé pronunciar, así que no lo voy a pronunciar, que es hija del titán Océano. Esta pareja tiene diferentes hijos, pero Circe es la primera, aunque le toca ser la menos agraciada y la menos querida de su familia, ni por su padre ni por su madre. En este libro, Madeline Miller nos plantea unos dioses del Olimpo y titanes bastante envidiosos, bastante egoístas, pues sí, bastante dioses, porque no les preocupa nada más que su propio beneficio. No solemos ver en otras novelas más juveniles, como por ejemplo Percy Jackson, sí hablamos de los dioses y que son bastante, ¿cómo sería? Vengativos y todo, ¿no? Pero tienen un poco un lado más humano. Aquí estos dioses realmente son como los dioses que nos cuenta más la mitología griega, vengativos, que esperan adulación, entre otras cosas. Una cosa que me pareció bastante interesante de este libro y que me gustó es la forma en la que la autora nos va contando las personalidades, el físico, nos describe los lugares. Lo hace de una forma bastante padre que nos hace meternos en la historia e imaginarnos a los protagonistas y a los diferentes personajes que va tocando la historia, que son personajes que todos hemos escuchado o que a los que les gusta la mitología griega pues van a conocer. Y lo hace de una forma en la que se adapta bastante bien a la mitología griega clásica, pero le da su propio estilo. El personaje de Circe, mientras va creciendo, se va enfrentando a diferentes situaciones en su vida. Menciona la figura, por ejemplo, de Prometeo, que cómo lo castigan los dioses después de haberse rebelado y entregarle el fuego a los hombres. Nos cuenta sobre la figura de cómo ella va conociendo diferentes dioses y nos los va presentando para que nosotros nos vayamos introduciendo en este mundo. Y realmente la historia se empieza a poner bastante interesante en el momento en el que Circe conoce a un mortal llamado Glauco. Ella se enamora de este mortal, pero como ella es una diosa y él es un mortal, él va a envejecer y ella no. Entonces, queriendo pasar el resto de su vida con este mortal, hace una especie de hechizo en el que lo convierte en dios. Ella no se da cuenta de esa capacidad que tiene hasta después, pero en ese momento este muchacho se convierte en un dios, pero le sale con el chiste de que ya no le interesa Circe y que se interesa por otra muchacha, a la cual en un arrebato de enojo Circe convierte en un monstruo marino. Esta es una historia bastante interesante porque nos va desarrollando la personalidad de Circe, de pasar de ser una muchacha que quiere agradar a su padre, de ser bastante sumisa ante sus hermanos que la tratan mal, de ser generosa, preocupada por diferentes personas, muy curiosa, a ir descubriendo su poder interior, a ir descubriendo su personalidad, descubriendo su fuerza y dejar de creer que los demás le van a arreglar la vida, sino que ella misma va a tener que buscar su futuro y su presente y todo. Pero este sin duda es como el momento desencadenante, porque en el momento en el que se dan cuenta de que Circe tiene estos poderes y que se descubre que toda la descendencia de Helios con esta persona con la que se casa, la ninfa cuyo nombre no sé pronunciar, ellos tienen ciertos atributos que los convierten en hechiceros, les dan ciertos poderes. Y los dioses, pues como todo, ¿no? Como todo ser vivo, no le gusta lo que no conoce y se sienten como que les pedalean la bicicleta. Entonces deciden castigar a esta familia y primero le prohíben a la mamá no tener más hijos con Helios. Por otro lado, deciden castigarlos y como Circe siempre fue la más indispensable la más dispensable de la familia, la mandan exiliada a una isla. Y aquí es donde ella
pues trabaja hasta mejorar sus artes de hechicería, se empieza a conocer más a sí misma, empieza a darse cuenta de que tiene que ser pues perseverante y que tiene que salir adelante por sí misma. Y en esta isla conoce a muchos personajes de la mitología griega, como lo son Jasón y Medea, como es evidentemente Odiseo, porque ya sabemos que la aparición en la mitología griega más importante de Circe es en este mito o en esta historia de la Odisea. Y nos va contando cómo va viviendo su vida, pero lo hace de una forma que no solamente nos da la historia, sino que nos da todo lo que pasa por la cabeza del personaje, cómo el personaje va madurando, a pesar de ser un dios que vive eternamente, ella va madurando en su forma de pensar, en su forma de ver a la vida, en su forma de ver los humanos. También nos da una perspectiva de los humanos muy interesante porque lo hace desde el punto de vista de un dios. Entonces, pues es chistoso, ¿no? Porque no es un humano, no podría tener los mismos sentimientos, los mismos pensamientos, las mismas carencias, sino que nos va describiendo a la humanidad de una forma muy interesante. Y todo este proceso que va viviendo en el que conoce a diferentes personajes, también conoce a Dédalo, de la historia de Dédalo e Ícaro, a Minos, el del Minotauro, al Minotauro mismo. Lo hace desde el punto de vista de Circe y nos los cuenta desde el punto de vista de Circe y de cómo va conociendo la vida de una forma distinta. La verdad es que Circe es un personaje muy interesante porque, a pesar de que es un dios, la autora la humaniza bastante y nos hace sentirnos identificados con ella. Y me gustó mucho esta perspectiva que tiene de la historia, de cómo nos cuenta una historia que no suele ser contada en diferentes momentos de las mitologías que ya conocemos. Me agradó conocer este punto de vista, me agradó conocer más a Circe como un ser y la verdad es que a pesar de que Madeline Miller pues es una autora contemporánea y todo, nos da una perspectiva nueva, pero conserva toda esa parte clásica de la mitología griega, de las tragedias griegas y nos hace que el libro pues lo podamos identificar y nos podamos apropiar mucho más de la historia. Los personajes pues evidentemente ya son conocidos, la mayoría, pero nos da también una idea diferente de esos personajes que ya conocíamos. Profundiza bastante, algunos personajes los hace mucho más complejos, a otros solo los menciona. La historia es bastante ágil, no nos deja demasiado tiempo en el mismo suceso ni en la misma escena, lo que hace que se vuelva padre de leer porque no te trabas, no se vuelve lenta. Ella va cambiando cosas y van saliendo nuevos personajes y van saliendo nuevos problemas y nuevas cosas, lo que te mantiene intrigado y te mantiene con suspenso en la historia. No se vuelve aburrido y lo hace un libro mucho más ameno, mucho más ágil y es digno de mención. Otra cosa que quiero mencionar es el libro en sí. Esta edición, que es de Alianza de Novelas, es bastante bonita. Es un libro bastante llamativo y de hecho incluso por dentro pues tiene bastantes colores, nos da un mapa de dónde está la isla que es Ea, donde mandan exiliada a Circe, nos enseña un poco y la verdad es que está bastante bonito, a mí me gustó mucho la edición y creo que pues también le da como cierto contexto histórico por la forma en la que está hecho el libro, como que capta esa idea de los griegos de antes y todo, y es lo que les decía que me gustó bastante, que mezcla esa parte clásica con una parte mucho más contemporánea, mucho más con una vista diferente en un rol de género distinto, con una apreciación feminista de las cosas que nos hace ver a una mujer que durante mucho tiempo pues no se contó su historia. Y a mí me gustó bastante el libro, se los recomiendo. Si les gusta la mitología griega, si les gusta la ficción, te da mucha cultura porque les digo que se apega mucho a ciertas partes de la mitología clásica. Entonces, en general, realmente es un muy buen libro, está bien escrito. También al final la autora nos regala un glosario de personajes, entonces si no conocen algún personaje de la mitología, ella te lo cuenta, no te preocupes. Así que bueno, esta es mi recomendación. Les dejo las frases que me gustaron. Me hubiera gustado incluir muchas más, pero la verdad es que me he dado cuenta que muchas frases pierden su sentido si no lees el libro. Entonces solo dejé las que creo que pueden tener el sentido sin tanto contexto. Espero que les gusten. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Si tienen algún comentario, alguna duda sobre el libro o algún libro que quieran que reseñemos, pues déjenmelo en los comentarios. También si les gustó el video, como siempre, denle like, suscríbanse para que vean los otros videos. Y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente.